Hoy comenzamos la segunda parte de aquella entrevista que mantuvimos con el general Fernando Alejandre. En aquella ocasión hablamos de los grandes problemas que acechan de alguna manera a nuestras Fuerzas Armadas. Pero hoy vamos a hablar de otros muchos asuntos, las relaciones cívico-militares, el estado interno de las Fuerzas Armadas, la operatividad y muchos otros asuntos. Pero bueno, como siempre, permitidme presentaros a don Fernando Alejandre y muchas gracias, como siempre, por atendernos y tengo entendido que tienes algo que decirnos. Sí, señor. Primero de nada, Yago, darte las gracias. Segundo, muy importante, porque hoy es el Día de la Inmaculada. Estamos grabando el día que es de la patrona de España y de la patrona de su infantería. Como tú sabes, tengo 2 hijos infantes, aparte de familia en la infantería española, por lo cual para mí hoy es un día especial. Y luego quería hacer una cosa, porque desde que hicimos la primera entrevista, pues he tenido la suerte de seguirte un poco. Y quería darte las gracias por algo que hiciste la semana pasada. Y fue recordar a nuestros compañeros, ya sabes que la mayoría o una gran parte de los miembros del CNI y concretamente de los que cayeron aquel día eran compañeros míos, alguno muy amigo mío, y entonces quiero darte las gracias, porque es una cosa que muy poca gente recuerda. Aquellos hombres murieron en Irak en defensa de España. Y luego me queda una cosa, y es que tengo que pedir perdón, porque en la entrevista primera, o en la anterior, me preguntaste si tenía familia militar, estuvimos hablando de la tradición militar. Y entonces yo no sé de dónde me saqué un primo militar. Yo no tengo primos militares. Yo he tenido abuelo, mi abuelo era militar, mi tío, mi padre, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, pero no tengo un primo militar y sin embargo dije muy serio que tenía un primo militar, con lo cual mis hermanos están preguntándome quién es mi primo militar. No tengo ningún primo militar y saco la pata que metí aquel día, que supongo que sería el calor del directo lo que me llevó a decir eso. ¿Vale? Bueno, no pasa nada, es algo menor y además quedó una interesantísima entrevista precisamente sobre esta obra, Rey Servido y Patria Honrada, que yo os recomiendo y de hecho confesaré que lo que más me incitó a realizar esta entrevista es lo directa que era la obra, lo claro que hablaba de los distintos temas que precisamente hoy vamos a tratar. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti. Bien, dicho esto, vamos a empezar con las relaciones, al fin y al cabo, entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, ¿no? La cultura de defensa, todo este tipo de asuntos. Quería empezar por una percepción que se desprende al leer toda tu obra, y es que, al fin y al cabo, planteas que los españoles creen que por su ubicación geográfica, por su carácter apacible, tienen garantizada de alguna manera la seguridad. Yo te quería preguntar de dónde crees que viene esto. Bueno, eso evidentemente nuestra pertenencia a una península en una esquina de Europa hace que el español medio crea que los conflictos, como el actual de Ucrania, pues están muy lejos. Y nadie ve muy claro la necesidad de la defensa porque cree que la seguridad está garantizada. Pero aparte de esto, yo creo, y en la obra así como has dicho, trato de reflejarlo, creo que hay un componente histórico. Hay un componente histórico que no surge de anteayer ni del siglo pasado, que surge de mucho antes y que surge de las guerras en Flandes, que surge de cuando éramos un imperio, que surge de un montón de circunstancias que nos han ido llevando a esto. La política del 19, las guerras carlistas, la política del 19, el sistema de reclutamiento que se estableció entonces, que era tremendamente irregular. No vamos a decir que era ilegal, aunque lo parecía en muchas ocasiones, pero por lo menos era tremendamente irregular. Todo eso conlleva una guerra de África, que sabes que es una bueno, primero la guerra de Cuba, luego la guerra de África, que son verdaderas sangrías para las Fuerzas Armadas y para su relación con el resto de la sociedad. La Semana Trágica de Barcelona, todo eso hace que vaya incrementándose ese caldo de cultivo. Ese caldo de cultivo llega a la guerra civil, que es un desastre en todos los sentidos, y llega después de la guerra civil al régimen del general Franco, en el cual pues había una parte de la sociedad que veía de una forma a las Fuerzas Armadas y otra parte de la sociedad que veía a las Fuerzas Armadas justo en el sentido opuesto. Entonces, solo con la transición hay un momento en el que da la impresión de que las Fuerzas Armadas son de los dos.
Y si recuerdas, y yo como soy muy viejo recuerdo, cuando llega Felipe González nombrado presidente del gobierno, lo primero que hace es presentarse en una Inmaculada, como hoy, en una base militar, cosa que no había hecho prácticamente ningún presidente de gobierno anterior. Y él lo hace en ese intento de acercamiento. Entendimos todos que era en ese intento de acercamiento a las Fuerzas Armadas. Luego, lamentablemente, pues la contestación ante el servicio militar, el hecho de que el servicio militar, como cuento en mi libro, llegase a ser moneda de cambio para llegar a unos acuerdos de gobierno al doblar el siglo entre el 20 y el 21, pues todas esas cosas han contribuido a que haya una especie de separación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad española. Y aún mayor, yo creo, entre las Fuerzas Armadas y las élites políticas nacionales. Antes de proseguir profundizando en esto precisamente, ¿tú me podrías poner un ejemplo claro que un ciudadano normal entienda de decir, mire, el ejército, las Fuerzas Armadas hacen esto y sirve directamente para prevenir que este problema nos explote directamente y suponga algo mucho mayor? Bueno, un ejemplo claro, yo creo que es evidente, lo hemos visto muy recientemente. Lo hemos visto de forma interna y lo hemos visto de forma externa. Lo hemos visto de forma interna en la esquina noreste de nuestro país y lo hemos visto en el sur. Cuando estaba escribiendo ese libro, precisamente ocurría esta cuestión. Y había saltos de la valla y tal. Tenemos eso a diario. Tú sabes que tuve el honor o el privilegio de estar presente en un webinar que hiciste hace poco relacionado con el tema de Marruecos. A mí me parece que Marruecos es una demostración clara de nuestra situación frente a Marruecos, no Marruecos en sí. Nuestra situación frente a Marruecos es una demostración clara de lo inestable de la situación. O sea, yo muchas veces, y eso hablando con la gente que tuviste en el webinar y hablando con alguno de los que hemos hablado luego que estaba detrás del webinar, aunque no figurara en él, como Guillem Colom, pues yo tengo siempre la sensación de que nuestros problemas con Marruecos son la desconfianza, el desconocimiento y luego la inestabilidad. O sea, el hecho de que Marruecos se esté rearmando muy probablemente no tenga nada que ver directamente con la situación de España, ni siquiera con la situación en Ceuta y en Melilla. Pero lo que no cabe duda es de que un país rearmándose es un peligro en su ámbito territorial. Y como da la casualidad de que en su ámbito territorial hay otro país que también se está armando, pues todo contribuye. ¿Qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas? Pues mantener la estabilidad. Las Fuerzas Armadas muchas veces, lo que pasa es que esto no se toma muy en serio, y es el aspecto disuasorio de las Fuerzas Armadas. El hecho de tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas, bien adiestradas, eficaces, capaces de llevar a cabo operaciones ahí afuera, sea en Afganistán, sea en Irak, sea en Mali, sea donde sea, hace que a la fuerza los países de nuestro entorno nos vean como algo respetable, como algo que hay que tener en cuenta antes de hacer cualquier tontería. Y eso es lo que estamos invitando. La mayor parte de las veces nosotros somos como los bomberos. No estamos más que dentro del cuartel de los bomberos esperando que no haya un incendio, que es la verdadera cuestión. Ahora, lo que no puede ocurrirnos, Yago, es que haya un incendio y ese día no tengamos mangueras, los bomberos estén de baja por maternidad, eso no puede ser. O sea, si hay un incendio, tenemos que tener suficientes bomberos. Eso debería darle a la sociedad española la suficiente garantía como para creer en sus Fuerzas Armadas. Lamentablemente no la da y juro que es que no sé muy bien qué es lo que hay detrás. Lo hablo y hablo con gente, pero veo que no permeo, no cala, el mensaje no cala. Entre otras cosas, hace ya un mes largo,
estuve dando una conferencia en Logroño, un círculo más o menos intelectual y tal. Bueno, pues reúne una serie de gente. La media de edad de los que me estaban atendiendo doblaba la tuya, lo cual me hace pensar que es que en la juventud no hay una verdadera consciencia y conciencia de la necesidad de defensa. La hay en los que hicieron el servicio militar, en los que fueron militares. Eso es, como algunas veces he dicho, es la piruleta de autochupado, que es cuando eso es un dicho inglés, el self-licking lollipop, la piruleta de autochupado, pero es cierto, es convencer a los convencidos. Nosotros a los que tenemos que convencer es a los que no creen en nosotros, no a los convencidos. Los convencidos ya van a los desfiles y se lo pasan muy bien y disfrutan. Lo que nosotros tenemos que llamar la atención es de la gente que no ve la necesidad de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en Marruecos es un ejemplo, la situación, Ceuta y Melilla, la inestabilidad en el norte de África es un claro ejemplo de la necesidad de seguridad y por ello de la necesidad de Fuerzas Armadas. Es perfecto lo que acabas de comentar porque justo engarza perfectamente con la próxima pregunta. Precisamente en un fragmento hablando pues, al final de la cultura de defensa, cómo se intenta mejorar o apoyar desde las Fuerzas Armadas, planteabas justo en este párrafo, dice, en otras ocasiones se optó porque las propias Fuerzas Armadas fueran las que ejecutaran los planes de cultura de defensa y aquellas se han limitado a las consabidas jornadas de puertas abiertas, días de exaltación para convencidos o aún peor, a desfiles y exhibiciones que resultan ser un espaldarazo para los participantes y para sus allegados y amigos, pero que calan poco o nada en el común de los mortales. ¿Qué alternativas tenemos a esto? La alternativa es muy sencilla, lo que pasa es que nadie quiere aplicarla. La alternativa es la formación en las escuelas. Hay que ir a las escuelas, no a las universidades. Cuando uno va a la universidad y habla ya a personas que van a tener su graduación como abogados o como médicos dentro de 3 meses o de 2 años, ya es tarde. Nosotros tenemos que hacer algo por respetar nuestra historia y la historia de las Fuerzas Armadas desde que somos pequeños. Y esto, lamentablemente para nosotros, en la actualidad, con nuestros esquemas, con nuestras leyes de educación, es prácticamente imposible. Todo el mundo que yo he conocido, y llevo, como tú sabes, mucho tiempo en las Fuerzas Armadas, todo el mundo que yo he conocido que se ha movido en este entorno, dentro del Ministerio de Defensa, todo el mundo ha dicho lo mismo, vamos a hacer, pero nadie ha hecho, porque es muy difícil hacer. Todo el mundo quiere influir en esa capa de la sociedad que puede darnos el resurgimiento del patriotismo, pero nadie lo hace al final. Por lo cual esto queda, pues como digo ahí, y ya ves que me repito más que otra cosa y me alargo en las respuestas, lamentablemente para mí todo esto, todas esas acciones que nosotros hacemos de jornadas de puertas abiertas y demás, son para convencidos. Es decir, son para que mis nietos vayan a ver a su padre, que es comandante de infantería, y disfruten con él pasando por allí y viendo un lanzamiento paracaidista. Pero eso no es la cultura de defensa, Yago. La cultura de defensa es convencer a los que no creen en nosotros. ¿Qué grupos de población crees que no están convencidos de la necesidad de defensa, que pueden no sentirse especialmente vinculados, aunque tampoco lo vean con negatividad de la imagen de España, y que por tanto serían más susceptibles de hablar, plantear las cosas tal y como son? Bueno, ya te digo, creo que tendríamos que empezar con los críos. O sea, hay que empezar con los niños. Y muchas veces he dicho, yo he tenido, en alguna ocasión, he ido a dar conferencias o charlas más o menos informales a los colegios en los que mis propios hijos estaban como alumnos. Y eso tampoco sirve. Es necesario que sean los profesores. Si uno va vestido de uniforme, con sus chapas y su roquiski de paracaidista, y entra en una clase, los críos pierden la atención totalmente de lo que dice y solamente se fijan en el uniforme.
Y las preguntas más inteligentes que harán al final no es ¿por qué necesitamos defendernos? ¿Por qué es importante que haya militares esta mañana celebrando la Inmaculada subidos en el peñón de Vélez de la Gomera? Eso no lo van a preguntar. Lo que van a preguntar es ¿y esa chapa de qué es? ¿Y tú dónde has ganado esas medallas y en cuántas guerras has estado? Porque es lo normal. Porque si va un outsider, si va una persona de fuera a dar una charla, se la ve como una actividad extraescolar. Lo que es necesario es que esto entre en el currículum escolar y que sean los profesores, que son los que verdaderamente tienen impacto en los niños, los que realmente se impliquen en ello. Pero lamentablemente esto, a la mayoría de los planes de enseñanza o de educación que ha habido en los últimos años, esto les suena demasiado a la formación del espíritu nacional de cuando yo creo que ni siquiera llegué a vivir en ella. Y entonces pues eso les rechina. Yo he vivido en el extranjero, Yago, he vivido en el extranjero, mis hijos han vivido en el extranjero conmigo y no tenían ninguna duda. Se levantaban por la mañana a hacer la oración o el juramento a la bandera y izaban bandera, la norteamericana por cierto, sin el menor reparo. Eso en España, vamos, si nosotros izamos bandera ahora en un colegio aquí en Burgos, probablemente seamos portada de cualquier periódico mañana. Pues sí, bueno, yo estuve en India, de hecho, y recuerdo perfectamente cómo todo eso lo hacían también. Y mira que se les tiene por un país pacífico, de meditación y todo eso. Hasta las vacas. Sí, efectivamente. Un patriota. Precisamente en el libro comentabas una cosa que me pareció muy interesante, que nunca llegasteis a poder culminar, que es una gran iniciativa bueno, que se puede marcar en lo que llamabas, si no recuerdo mal, la Oficina de Comunicación Estratégica, y que buscabais descentralizar la comunicación, que deje de estar rígidamente organizada desde las oficinas de comunicación. Hablabas algo así como de perder el control de la misma para ser capaz de generar un mayor impacto. Cuando yo llego a la Jefatura de Estado Mayor de la Defensa, vengo desde la OTAN, directamente, y llevo en la OTAN 5 años. Es decir, que yo estaba muy familiarizado con el modo de hacer las cosas en la Alianza Atlántica, el modo en que ellos gestionaban la información, el modo en que trataban de influir en la formación, todas estas cosas. Entonces, cuando llego, tengo la suerte de rodearme de gente muy inteligente, muy preparada, gente que venía con ideas de ahí afuera también, e intentamos poner en marcha una verdadera comunicación estratégica, que no es una oficina de prensa. La oficina de prensa es una cosa, pero la comunicación estratégica es otra. La comunicación estratégica debe ser capaz de medir el impacto que tienen las noticias militares, debe ser capaz de cambiar las noticias militares para que tengan un mayor impacto, debe ser capaz de analizar los sectores de población a los que va dedicada una determinada información. Un izado de bandera en la Plaza de Colón en Madrid, que se hace prácticamente, creo recordar que es todos los meses, yo iba una vez al trimestre, eso tiene un impacto para las personas de edad, pero no para los jóvenes porque están en el colegio. A las 9 de la mañana no puedes encontrarte allí a los niños de un colegio porque es imposible. Sin embargo, hay cosas que sí que les llaman la atención a los críos, no de 9, pero sí a los de 15, 18 o 25 años, como son probablemente muchas de las cosas que tú haces en tu canal y en tu blog. Entonces, yo lo que intenté es establecer esa oficina de comunicación estratégica. Esa oficina de comunicación estratégica implicaba de ser capaz de dar unas directrices y de dejar que los subordinados las interpretaran, eso que al principio has dicho tú antes de empezar la entrevista, el Mission Command, que no es otra cosa que dar flexibilidad y aceptar el riesgo. Pero el riesgo en algunas ocasiones es muy grande. Y en los ministerios de defensa de España, desde 1980 hasta ahora, nunca ha habido interés por correr riesgos. Siempre ha habido interés por atar las cosas muy claramente. Hubo un momento de lucidez ahí y estuvimos a punto, pero
pero como cuento en el libro, se frustró en muy poco tiempo. Y en ese concepto entiendo que lo que hubieras buscado es, bueno, contar con muchos colaboradores que de alguna manera os apoyen, pero sin necesidad de que formen parte de la estructura orgánica y dando... Y buscando gente, buscando personas capaces de influir, como tú, como muchos otros, hay mucha gente que es capaz de influir, e intentando acercarles a nosotros, es decir, pero traerlos a ellos a nosotros, no llevarles a un desfile. Lo del llevarles a un desfile sigue sin funcionar, yo lo siento mucho porque esto no es muy popular, pero creo que sigue sin funcionar. Lo que es necesario ya es traer a esa gente que influye y enseñarles lo que hacemos y ser transparentes, demonio, y llevárnoslos a operaciones. Pero no operaciones en las que van encapsulados, donde no pueden salirse de un y no pueden hablar con nadie. No, que hablen con la gente, que vean lo que opina el soldado, que vean lo que opina el marinero, que vean lo que opina el mecánico del F-18 que está ahora mismo en la pista de Torrejón, que hablen con ellos, que vean que son gente igual que sus hijos o igual que sus hermanos pequeños, que no han sufrido una alucinación que les ha obligado a ser militaristas o belicistas. No, que es que creen realmente que están defendiendo a la patria con lo que hacen. Efectivamente. Quizás hay una cultura, no sé si decir solo en las Fuerzas Armadas, sino en general en nuestros distintos ministerios, por la que en general los organismos son más inaccesibles que en otros países, porque yo estoy pensando, por ejemplo, en los estadounidenses, los británicos, esa gente en cuanto intentas colaborar, pedir información oficial, lo que sea, enseguida responde, mientras que aquí conseguir que un ministerio te atienda, te responda y tal, no es nada sencillo. Cuando yo llegué al Estado Mayor de la Defensa, la oficina de prensa, porque entonces no había un departamento de comunicación estratégica, había una oficina de prensa, estaba compuesta por 3 personas, me creo recordar. Les pido perdón ahora mismo de rodillas porque seguro que olvidaré alguno, aunque los tengo perfectamente en la cabeza. 3, 4 personas, que eran los que tenían que hacerlo todo. Eso es imposible, o sea, es simplemente imposible. Unas Fuerzas Armadas que tienen 21 despliegues en 4 continentes, con casi 5.000 personas efectivos desplegados en ellas, es imposible que eso lo gestionen 3 personas, es imposible. Entonces hubo que hacer donde mandaba un teniente coronel, hubo que poner un coronel, hubo que poner varios tenientes coroneles, hubo que poner gente, hubo que contratar periodistas. Nosotros, los militares, no sabemos hacer estas cosas. Hay que fiarse de la gente de fuera. Esto el Ejército de Tierra lo hizo ya en el año 90 y alguno. Hizo un departamento de comunicación que luego al final ha quedado un poco ahí escondido dentro del gabinete del jefe de Estado Mayor, pero hizo un gabinete, hizo un departamento de comunicación y ese departamento de comunicación fichó a periodistas de cierto prestigio que acompañaban a las unidades. Hace unos días veía unos vídeos del ejercicio Toro en los canales de medios de comunicación. Es que eso debe ser el pan nuestro de cada día. Nosotros deberíamos estar nosotros yendo hacia la sociedad y no esperando que la sociedad venga a nosotros. Y con respecto, ya cambiando un poco más de tema, con respecto a la relación con, digamos, las élites políticas, durante todo el libro se desprende, y me gustaría aquí que me aclararas, ¿más desconfianza o más ignorancia del mundo político respecto al mundo militar? Lamentablemente a partes iguales. O sea, eso es a partes iguales. Eso en algún sitio del libro cuento, y el autor no habrá leído el libro, espero, pero sabe quién es. Hay alguien que llegó a decir, los militares españoles son unos magníficos profesionales y además hablan idiomas. Pues claro que hablan idiomas. Son militares del siglo XXI. ¿Cómo no van a hablar idiomas? ¿Qué sorpresa? Eso es lo que llamo ahí la sorpresa sorprendente, que es cuando un político llega al Ministerio de Defensa y descubre que los militares españoles son buena gente
y son responsables, trabajadores, no le faltan el respeto a nadie y tal. Es una cosa... Yo es que eso entiendo, en Estados Unidos eso es inviable, eso no ocurre. En Estados Unidos el presidente asume el puesto de comandante en jefe sin más problemas, porque a lo largo de toda su vida, desde la enseñanza primaria en las escuelas, pasando por el high school a los colleges o universidades, siempre el patriotismo, la Constitución, el respeto a la ley y el respeto a las Fuerzas Armadas, el saber que la libertad no es gratis, que en inglés tiene muchísimo más significado porque las dos palabras son prácticamente la misma, freedom is not free, pues eso cualquier norteamericano lo ha aprendido, pero los españoles no. Y entonces los españoles llegan y descubren las Fuerzas Armadas cuando son secretarios de Estado o lo que sea. Eso no puede ser, eso no puede ser. No hay una relación entre la élite, las élites políticas y las Fuerzas Armadas. No hay una relación fluida. Fluida. Y desde tu punto de vista, la desconfianza, ya no la mera ignorancia, sino la desconfianza que puede haber en determinados momentos, ¿a qué se debe y cómo se podría remediar? Pues, ¿cómo se podía remediar? Hubo un intento muy bueno a través de los cursos de defensa nacional, pero al final los cursos de defensa nacional son para 4 personas, si juntamos los de todo un año, a lo mejor conseguimos que pasen por el CSD en 120 personas. 120 personas entre 47 millones, con una élite de casi 1 millón, pues es imposible. O sea, no vamos, de 120 en 120, todos calvos, bueno, yo ya, cuando lleguemos allí. Ese es cómo se podía remediar. Pero tu pregunta es ¿qué lo causa? ¿Y qué lo causa? Pues yo creo que lo causa un poco lo que hemos hablado antes, la separación entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Ese no entendernos da lugar a esto. Da lugar a que de repente a una persona le nombren, pues eso, secretario de Estado o ministro, y diga, Dios mío, ¿y qué hago yo ahora? ¿Por qué se ponen estos señores firmes cuando yo entro? Esto no estoy contando nada que no haya visto. ¿Por qué se levantan de la mesa cuando yo entro? Pregunta. Bueno, pues nos levantamos de la mesa porque respetamos, tenemos el chip en la cabeza del respeto. Eso cuento ahí una anécdota de mi suegro, que falleció, como bien sabes, en Burgos cuando estaba acabando el libro y que la primera vez él era civil, más civil que otra cosa, y llegó la primera vez a un acto en la Academia General Militar porque uno de sus nietos estaba allí, no recuerdo muy bien cuál era el motivo. Y se quedó totalmente pasmado y se dio la vuelta a mí y me dijo, ¿y a ti te extraña que esto les dé miedo a los políticos? porque ver a 500 personas que tú dices ar y hacen izquierda o dices ar y hacen derecha, pues eso impresiona, eso impresiona. Y las Fuerzas Armadas, lo siento, pero la disciplina la aplican de esa forma. Precisamente en algún momento de la obra se habla de una estrategia de seguridad nacional sobre la que luego te voy a preguntar en 2017, pero antes de ello criticas y vienes a decir que para ti el peor mal ahora mismo, digamos, que afecta a la clase política y sus relaciones con las Fuerzas Armadas es el cortoplacismo. Entonces, ¿tú a qué crees que se debe y si nos pudieras poner un ejemplo concreto de cómo afecta? En Francia, en el Reino Unido, en Portugal, en Italia, hay una ley que ata a todo el Parlamento en el propósito de la defensa nacional. Cuento en el libro que como yo he sido jefe de Estado Mayor de la Defensa en gobiernos de distinto signo, las primeras veces que fui al Parlamento, a la Comisión de Defensa del Congreso, los que pedían la ley de programación eran los que estaban en la oposición. Y a continuación cambió la tortilla
y los que pedían la ley de programación eran los que acababan de llegar a la oposición. Nunca lo entendí muy bien, pero el caso es que la ley de programación estaba a una distancia inversamente proporcional a la distancia al Banco Azul, lo cual parece un poco raro. Esto no ocurre en Portugal, no ocurre en Francia y no ocurre en el Reino Unido, donde nadie tiene que explicar eso. Entonces, nosotros, las Fuerzas Armadas, nos vemos obligadas a trabajar con ese hasta dentro de 4 años. Dentro de 4 años, el que venga, que arree, porque yo ya no voy a estar. O 4 años y a ver si hay suerte y me quedo, y otros 4, pero es siempre por periodos de 4 años. Y lamentablemente para nosotros, pues eso no es. Ahora está cambiando la situación, ya hay que ser sincero y hay que ser honesto, y es evidente que parece que está cambiando la situación. Ucrania ha sido como si llamaran a formar a todo el mundo, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que ahora el Ministerio sí que está buscando esa serie de consensos, sí que está encontrándolos y sí que hay un planeamiento de objetivos a largo plazo. Pero a mí me tocó hacer un objetivo de fuerza a largo plazo que tuvo la misma vigencia que yo. Muy, muy corto plazo, no largo plazo. Por eso digo que es cortoplacista. ¿Estás insinuando que se está trabajando una ley de programación presupuestaria con probabilidades de quizás ser aprobada? No lo sé, Yago, no lo sé. Gracias a Dios estoy fuera del ámbito y lo único que oigo son rumores. Pero los rumores que oigo son mucho más optimistas en la situación actual, no porque haya cambiado la situación en España, sino porque ha cambiado la situación en Europa o en la OTAN. Creo que estamos mucho más cerca de lograr algo de consenso entre diferentes partidos que de lo que estábamos antes. El 2% es un ejemplo, claro. El 2% yo lo estuve peleando durante 3 años sin conseguir empujarlo. O sea, vamos, no citaré las respuestas que he oído o que me han dado cuando hablaba del 2%, pero en la actualidad la ministra Robles en público defiende el 2%. O sea, no para el 2024, que era el plan original, sino para 2029, pero sigue siendo el 2%. Y ahora ya yendo a la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2017, primero, para que la gente tenga un poco de contexto, ¿qué es eso de la Estrategia de Seguridad Nacional? Y segundo, y más importante, ¿por qué explicas en el libro que ni siquiera se contó con las Fuerzas Armadas para...? Pues porque es así, porque la Estrategia de Seguridad Nacional es bien es cierto que en el libro trato de explicar la diferencia entre defensa nacional y seguridad nacional. La defensa nacional es solo un componente de la seguridad nacional. Por lo cual, cuando uno dibuja una estrategia de seguridad nacional es una herramienta política. Y como es una herramienta política que afecta principalmente a quien la firma, que es el presidente del gobierno, no es el ministro de Defensa, no es el GEMAT, ni es el secretario general de Política de Defensa, es el presidente del gobierno, pues le afecta a él. Y como le afecta a él, pues lógicamente él decide quién interviene en su redacción y quién no. En el momento en el que yo llegué a la mesa, en 2017, pues yo me enteré de que se estaba redactando una estrategia de seguridad nacional y hice un intento vano de tomar parte en su redacción, de por lo menos conocerla, porque aquello orientaba o me hubiera podido orientar hacia el diseño del concepto de empleo de las Fuerzas Armadas, que como tú sabes sí que es responsabilidad del jefe de Estado Mayor de la Defensa. Pero bueno, pues en aquel momento se me dijo que lo sabía el que la estaba redactando y que dejaban asistir a las reuniones a un miembro de mi propio Estado Mayor, que no lo era, porque no era del Estado Mayor de la Defensa, sino una persona cercana al CSEDEN y a su Instituto de Estudios Estratégicos, que era el que se suponía que tenía que oírlo, pero no podía influir, o por lo menos ese es el mensaje que yo recibí. Madre mía.
Bueno, página 197 del libro, ya sabéis, Rey servido y patria honrada, para quien lo quiera adquirir. Página 197 precisamente dice, cuando nuestras unidades son evaluadas, siempre obtiene mejor calificación el personal que las integra que la propia unidad, y está mejor que la unidad superior, reservando normalmente la peor calificación para las autoridades nacionales. Eso no es una casualidad, es simplemente la falta de compromiso nacional. ¿Puede explicarnos exactamente en qué condiciones se evalúa esto? Yo creo que fue a mediados de los 90, la OTAN estableció un sistema de puntuaciones y de evaluaciones, o de evaluaciones que acababan en puntuaciones, de las distintas unidades que tenían que formar parte de sus fuerzas de respuesta. ¿Te acuerdas que entonces se lanzó lo que se llamó la NATO Response Force, que lanzó, yo creo que el SACEUR era el general Jones? Me suena que era el general James Jones. Bueno, el caso es que para que unas Fuerzas Armadas cumplieran con los compromisos que tenían que incluir a unidades dentro de esa NATO Response Force. Y para comprobar que esa NATO Response Force fuera más o menos coherente, porque ahí había batallón paracaidista español, un batallón de carros portugués, o sea, era un poco un popurrí de unidades, pues para conseguir eso lo que se hizo fue establecer unos criterios, unos baremos que se iban graduando. Entonces yo era teniente coronel, estoy hablando casi justo al doblar el siglo, yo era teniente coronel y tuve que estar en la evaluación de un determinado cuartel general que se iba a asignar. Los que se evaluaban eran los que iban a entrar en la NATO Response Force y todas aquellas fuerzas que se asignaban a la OTAN. En el caso del Ejército de Tierra, en aquel momento era el NATO Rapid Deployable Corps de Vétera, de Valencia, que en la actualidad sigue existiendo y está. Entonces, la evaluación era una evaluación muy completa, en la cual se llevaba a una determinada unidad al campo, a San Gregorio, y allí se le hacía un examen exhaustivo, de arriba abajo, comprobando las plantillas de personal, las plantillas de material, su capacidad de reacción, o sea, era muy complicado. Y siempre las secciones, las compañías y hasta los batallones daban muy bien. ¿Dónde fallábamos? Fallábamos en el siguiente escalón. Es decir, cuando digo autoridades nacionales, me refiero que entonces era mucho más difícil de lo que fue a raíz de la ley de 2005 conseguir el compromiso de un mando de operaciones. En aquel momento no había un mando de operaciones y eran los tres ejércitos por separado. Entonces era muy difícil conseguir que hubiera una cohesión y una respuesta adecuada desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de apoyo y sostenimiento, desde esos puntos de vista. Entonces, normalmente siempre el batallón o la compañía salía muy bien, el batallón salía bien, la brigada ya salía un poquito peor porque en la brigada empezaban a faltar gente que hablase idiomas y a la vez estuviera en los puestos clave, y conforme íbamos para arriba íbamos patinando un poco más. Yago, esa es mi percepción y es mi recuerdo. Yo, de teniente coronel, paso por la Fuerza de Acción Rápida, el actual cuartel general de la División San Marcial, que está aquí en Burgos, y ese era la labor del día a día, era intentar estar a la altura de los subordinados. Esa es la verdad. Era un párrafo muy llamativo ese. Pero bueno, ya vamos pasando más a otra parte de la entrevista. A continuación vamos a hablar de operatividad y operaciones, digamos. Y hay nuevamente otro de los fragmentos muy interesantes del libro. Se habla de situaciones en las que pues te toca, por lo que sea, diseñar un batallón con un número escaso de efectivos. Bueno, esencialmente que al final los recursos te los da la política independientemente de tus verdaderas necesidades, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Bueno, sucede a raíz de la retirada de Irak. España, ni tú ni yo, España se metió en una espiral maléfica, y es que en la actualidad cualquier despliegue en el extranjero ha de ser
aprobado, refrendado y bendecido por el Congreso. Esto quiere decir que hemos perdido un montón de flexibilidad. Esto también quiere decir que, como cuento en el libro, hay una caja determinada del presupuesto, de los presupuestos generales del Estado, que permite hacer operaciones en el exterior. Estaba hablando entonces de operaciones en el exterior. Al haber esa caja cerrada, acotada y limitada, porque está limitada, tiene un techo, no se puede enviar todas las unidades a esto. Primero porque no ha habido autorización del Parlamento, pero luego aparte de eso porque faltaría dinero para sostenerlas, para enviarlas, para mantenerlas, para alimentarlas cuando estén ahí desplegadas. Entonces esto hizo que de repente pues, se surgiera una cosa. Es muy difícil, si tú dices, tiene que ir un barco, un buque de guerra, al Golfo Pérsico, el buque de guerra tiene unos límites normalmente de metal que lo limitan. Y entonces o va el buque con toda la tripulación o no va. No puede ir con media tripulación. Si tú tienes que desplegar 3 aviones, hombre, podrás dejarte 2 mecánicos más, 2 mecánicos menos, pero los pilotos tienen que ir y el personal que verifica y el comandante de la unidad y o sea, es muy difícil. Sin embargo, en tierra, culpa probablemente nuestra, y en esto creo que debo asumir la parte que me corresponde, en el Ejército de Tierra llegamos a recibir la orden de diséñame un batallón de 450 o de 350. Los batallones no tienen 350. Los batallones tienen el número que tienen que tener. Tú me puedes decir, diseña una unidad tipo batallón para hacer esto. Y de acuerdo con la misión yo te diré cuántos, yo, el militar, es el que tiene que decir, para cumplir esa misión hacen falta 350, 500 o 750. No puede venir ya una imposición diciendo 350, porque si vamos a 350, pues a lo mejor llevamos cascarones, y entonces hay un día que el BMR va vacío, o va un soldado dentro del BMR, o no llevamos, porque hay cosas que hay que mantener y otras cosas que... Eso es a lo que me refería. O sea que muchas veces a veces por culpa nuestra, a veces por imposiciones políticas, nos hemos limitado en nuestras capacidades. Y normalmente, y eso lo digo muchas veces ahí en el libro de Yago, es nunca estudiamos la misión antes de decidir los efectivos, pero ni siquiera los de las Fuerzas Armadas. Nosotros teníamos en el año 80, cuando yo salgo de la academia, en el año 79, como teniente. Nosotros éramos, el Ejército de Tierra, era 240.000 hombres. 240.000 hombres de reemplazo. Lógicamente, cuando todo el mundo vio que cuando el ejército fuera profesional no hacían falta 240.000. Pero, ¿por qué hacen falta solo 80.000? Eso tampoco lo sabe nadie. Porque nadie ha hecho nunca un estudio de la misión antes de poner los efectivos. A un jefe de Estado Mayor de la Defensa, antes que a mí, antecesor mío, se le dijo 120.000 y te repartes como quieras con los ejércitos. Sin más discusión, sin más eso. ¿Por qué 120.000? Porque había dinero para pagar a 120.000, nada más. Si hubiera habido dinero para pagar a 110.000, tendríamos un ejército de 110.000, unas fuerzas armadas de 110.000. Como lo había para 120.000, pues lo fijamos ahí. Eso no puede ser. O sea, tenemos que hacer un análisis de la misión, tenemos que hacer un análisis de la situación y tenemos que ser flexibles, porque la situación cambia y al cambiar la situación cambia la misión. Y esto o puede cambiar alguno de los cometidos de la misión. Y esto, lamentablemente, pues nosotros no lo hemos aceptado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si tú mandas a una unidad a Mali, la unidad va a Mali y son estos. Y si cambia la misión, el año que viene lo revisamos. El año que viene. Si es para reducir, no hay problema. Pero si es para aumentar, porque surge una necesidad operativa,
porque hay un cambio en la situación de seguridad en Kulikoro, o por lo que sea, tú no puedes ir allí porque necesitas la aprobación ministerial primero, de las Cortes después, y el dinero que no aparece. O sea, ¿quieres decir que si hay un cambio repentino, por ejemplo, en una zona de operaciones por la que la situación se tensa, aparece un actor mucho más agresivo, más armado, que plantea mayores problemas, no sería sencillo reforzar a la guarnición? En absoluto. ¿No? No sería en absoluto sencillo. Sería muy difícil. Probablemente habría que quitar otras cosas para reforzar esa. Pero si el número tope en Mali es de 330, es muy difícil conseguir llevar refuerzos temporales. Había algunas soluciones temporales, pero eran soluciones de amplia preocupación. Con respecto a la doctrina de 0 bajas, en la que hablas a lo largo del libro, y que nos comentaste precisamente que notan era una de las cosas que tener este tipo de actitudes no te restaban de alguna manera influencia. Más que influencia, lo que te resta es prestigio, porque te resta eficacia. O sea, uno no puede desplegar ahí afuera. La política de 0 bajas está relacionada directamente con las operaciones en el exterior. Uno no puede desplegar pensando que no puede haber bajas. Cuando uno va a una misión, cuando un militar va a una misión, va a cumplir la misión. Y a lo mejor hay la desgracia de que hay bajas. Pero eso es una desgracia que debemos asumir. Entre otras cosas porque nosotros hemos hecho un juramento, y el juramento dice que estamos en condiciones de entregar hasta la última gota de nuestra sangre. O sea, esas cosas a los militares no les gustan. Pero tienes que reconocer que en esa separación, iba a decir Iglesia-Estado, Fuerzas Armadas, sociedad, en esa separación hay un componente, y es que para un político de cualquier color, el afrontar una pérdida ahí afuera es un palo enorme. Hay que saber aceptarlo, y eso muchas veces pues, ha provocado que no se aceptase y que se impidiera cumplir bien la misión, cumplir adecuadamente la misión, aplicando esa política de 0 bajas. Tenemos ejemplos terribles. El Yakovlev mal asumido. Tenemos ejemplos terribles. En Afganistán hubo un momento, yo estaba de general jefe en la división de operaciones del Estado Mayor del Ejército, y hubo un momento en que teníamos disgustos demasiado frecuentemente, y entonces alguien que ocupó la silla que yo ocupé de Gemad antes que yo dio orden de no salir de las bases. Claro, si no sales de las bases no hay ninguna posibilidad de tener bajas, o las posibilidades se reducen exponencialmente, pero claro, tampoco cumples la misión. El hecho de que no cumplas la misión no lo sabe España, pero sí lo sabe la OTAN, y la OTAN te apunta a eso. Eso es lo que llamamos los caveats. Entonces, los caveats hacen que los caveats o restricciones al empleo hacen que cuando una unidad militar española salga allá afuera, pues lleve un paquete o pueda llevar, en otras ocasiones no lo hace, pudiera llevar una serie de restricciones al empleo que dificultan con mucho el cumplimiento de la misión, y por ello repercuten sobre el prestigio. En ocasiones desplegamos, digamos, las fuerzas con ¿esto se ha hecho alguna vez con una concepción ofensiva de que se va a estar en la brecha, en las operaciones más duras, o en general no? En general no. En general no, y recuerdas algún ejemplo brillante, como lo hemos desplegado en una zona hortofrutícola. Las zonas son hortofrutícolas dependiendo de la temporada. Hay temporada de melón, temporada de sandía, o sea, una zona no es hortofrutícola. Una zona está en zona de conflicto o no. Y la verdad es que la zona hortofrutícola de la que estoy hablando, que es Irak en el año 2003-2004, pues evidentemente eso dio lugar a serios enfrentamientos.
las unidades españolas estaban preparadas. O sea, el militar español cuando sale va preparado para lo peor, que es lo que normalmente todo el mundo debería hacer. Pero sobre todo la cúpula recibe instrucciones sobre las cosas que hay que evitar hacer. Y precisamente con respecto a, bueno, al asunto que estamos tratando justo antes, es decir, toda la distribución, ¿no?, de efectivos que se le da a las Fuerzas Armadas, hay una regla que me pareció curiosa. Yo no sé si esto es algo pura costumbre o está en la ley, que haya 3 efectivos del Ejército de Tierra, 1 de Armada y 1 del Ejército del Aire siempre. Bueno, pues es otra vez más una demostración clara de que no ha habido un estudio de la misión, Yago. Nadie sabe por qué, pero la cosa es que el Ejército de Tierra, generalizando, son por cada 3 efectivos del Ejército de Tierra hay 1 de la Armada y 1 del Ejército del Aire. Probablemente en la guerra de contrainsurgencia tipo Afganistán ese porcentaje fuera erróneo. No te quiero ya ni contar en una guerra tipo Ucrania, donde hemos vuelto a demostrar que hasta que uno no ocupa la trinchera, lo siento mucho, pero aquí no se mueve nadie. Pero eso es el 3-1-1. El problema del 3-1-1 no es que afecte al Ejército de Tierra, a la Armada y al Ejército del Aire, es que afecta a la filosofía completa de las Fuerzas Armadas. Y entonces, eso es una cosa muy curiosa. Tú cuando llegas a ser jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, como fue mi caso, llegas allí y ves que tienes 3 comandantes de tierra por cada capitán de corbeta de la Armada y por cada comandante del Ejército del Aire. O sea, tienes un 3-1-1. Que curiosamente, al llegar a coronel, desaparece y ahí es 1-1-1. ¿Por qué? Porque el coronel influye. Los curritos curran. O sea, los comandantes y los tenientes coroneles han ido allí a trabajar. Pero el coronel ya no, porque el coronel puede influir y sus decisiones pueden tener repercusión. Y entonces ya estamos en 1-1-1. Eso llega ya al paroxismo que el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra tiene que ser un general del Ejército de Tierra es evidente, pero que el jefe de Estado Mayor de la Defensa no pueda ser el que la ministra elija, sino que tenga que ser del ejército que le toque, sin parar en mientes la idoneidad, lo bien que se lleve con él o lo mal que se lleve con él, es asombroso, pero es así. Y en España vamos en un turno. Esto tú lo cuentas en otros países, cuando estás en la OTAN o en la Unión Europea, en alguna reunión, en algún mitin, y la gente no se lo cree, porque en los ejércitos normales, pues a de Villiers le sustituyó Lecointe, que eran los 2 de tierra y además los 2 legionarios. En las Fuerzas Armadas británicas a uno del aire le sustituyó uno de tierra y a ese de tierra otro de tierra. No, sin ningún tipo de... O sea, tú tienes que ser capaz de elegir. No, en las Fuerzas Armadas españolas, como hay posibilidad de influir, tiene que ser por un estricto orden y una estricta rutina, que impide la flexibilidad de un ministro de Defensa. O sea que hay veces que la norma va en contra de ese tipo de cosas incluidas. Hablando precisamente de esos riesgos de que se funcionarice incluso la cultura de unas Fuerzas Armadas, de todo este tipo de asuntos, ha habido una anécdota que comentabas relacionada con la Brigada de Cafarnaúm, que seguro que no es tan conocida entre la audiencia. Es que el chiste no es mío, ¿eh? Es que la ocurrencia, no el chiste. La ocurrencia no es mía, es de uno de mis compañeros y antiguo jefe mío, del general Varela, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra en el tiempo que yo fui jefe de Estado Mayor de la Defensa. Entonces, Javier Varela, que es una persona muy ocurrente, con mucha retranca, pues un día le explicó a algún ministro de España
lo que era la brigada de Cafarnaún. La piscina de Cafarnaún, como sabes, en la Biblia se supone que a la piscina de Cafarnaún iban los leprosos a curarse. Tradicionalmente en las Fuerzas Armadas se le llama Cafarnaún a todos aquellos que están enfermos un día determinado para hacer una actividad determinada. Eso es lo que se llama la cafarna o el Cafarnaún. Todos los que no están útiles para el servicio se llaman la cafarna, los del Cafarnaún. Entonces, esa broma le llevó el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Varela, contó las personas que un determinado día estaban de baja por maternidad, lesiones, recuperaciones, etcétera, todo relacionado con ese tipo de cosas. Y entonces dijo, yo mando una brigada que entera puede ir mañana a Cafarnaún. Y eso se quedó como la brigada de Cafarnaún. Claro, eso hay que tener en cuenta que son 3.500 personas que están todos los días en las Fuerzas Armadas, pero que en realidad no están útiles o aptos para el servicio porque o tienen un problema psicológico, o tienen un problema físico, o tienen un problema de conciliación. Con respecto a las políticas de personal, precisamente, ¿tú crees que el Ejército asigna de manera eficiente sus recursos humanos, los sabe destinar, tratar y conservar? ¿Hay un problema con los salarios sobre todo la tropa? Bueno, eso es evidente, eso es evidente. Esto muchas veces, y en el libro también lo indico, y lo dije en público. La ventaja del libro es que, como antes hablábamos, la mayor parte de lo que en el libro se cita lo he dicho en público. Delante de la Comisión de Defensa del Congreso, en el año 2018, creo recordar, puede que me equivoque y fuera en el 19, pero creo que fue en el 18, yo les dije a los diputados que debíamos tomarnos en serio la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Nosotros pasamos de un ejército de recluta obligatoria a un ejército de profesionales sin cambiar un ápice nuestra tropa. Los oficiales y los suboficiales, Yago, siempre han sido profesionales. Uno se va a la academia o a la Escuela Naval Militar y al cabo de cierto tiempo es oficial. O uno va a la Academia General Básica de Suboficiales en Talar, en Lérida, y de ahí sale suboficial, y luego con correspondientes cursos y transformaciones puede llegar a oficial o no, pero el oficial y el suboficial en las Fuerzas Armadas Españolas siempre han sido profesionales. Lo eran en el siglo XVII, lo que pasa es que entonces había que tener limpieza de sangre, había que hacer un estudio de hidalguía y de limpieza de sangre. Bueno, pues en la actualidad es que ingresar en la Academia General Militar. Bueno, lo que no ha sido profesional desde los tiempos de los tercios hasta ahora es la tropa. La tropa que se alistaba a los ejércitos del Duque de Alba eran profesionales. Dejaban sus pueblos, se alistaban y cobraban una soldada. Y por eso se les llama soldados, por la soldada. Y cobraban un sueldo muy digno para la época. Estamos hablando del siglo XVI. Cuando luego llega prácticamente con la Ilustración, con la llegada de Felipe V a España, se va yendo hacia una recluta obligatoria. Y entonces se va yendo, en parte a raíz de las ideas de la Revolución Francesa, se va yendo hacia unos ejércitos de recluta transversal, que el ciudadano tenía derecho a ser soldado, derecho y obligación. Como tú bien sabes, en el siglo XIX eso se va complicando, en el siglo XX se va complicando muchísimo más y ya a finales del siglo XX lo de hacer el servicio militar era mucho más difícil hacer el servicio militar obligatorio que escapar de él a través de las múltiples pasillos y escapatorias que se construyeron llegada ya la democracia a España. Entonces, de repente, hay un acuerdo de un presidente de gobierno con un presidente de una comunidad autónoma por el cual hay que suspender inmediatamente el servicio militar obligatorio. Y eso se hace en el año 2000. Todos los que hemos sido jefes de unidad en los primeros años del siglo XXI sabemos lo que pasó allí. Porque aquello fue
había que reclutar como fuera. Yo no sé si tú te acuerdas, porque algunos sois demasiado jóvenes, pero era cuando por las ciudades iban furgonetas, alístate, verás países, prácticamente como si... porque había que volver a la recluta y había que suplir lo que no daba de sí el voluntariado. Entonces esto trajo consigo un serio problema. E incluso yo creo que mi generación, Yago, no ha entendido que el soldado es profesional. Yo creo que las generaciones que me siguen, o sea, mis hijos, mis sobrinos, ya estos, los oficiales más jóvenes ya tienen otra mentalidad. Pero nosotros no hemos llegado a entender exactamente que el soldado ya era profesional. Entonces, nosotros mismos no le dábamos todo el valor que tenía, ni le dábamos la flexibilidad, ni le dábamos la responsabilidad, porque seguíamos creyendo que era el soldado que venía obligatoriamente a estar unos meses con nosotros. Y como eso se daba, pues nadie ha decidido pagarle adecuadamente. Y entonces, en la actualidad, yo creo que uno de los graves problemas que tienen las Fuerzas Armadas españolas es el bajo nivel salarial que tiene nuestra tropa. Ojo, cuando digo nuestra tropa, hay que recordar que pegados a la tropa, donde acaba un cabo primero o un cabo mayor, empieza un sargento. Tiene que haber un gap, tiene que haber una brecha entre su sueldo y el de un cabo primero, si no eso. Y lo mismo pasa entre el subteniente y el teniente o el capitán. Es decir, que yo creo que habría que hacer un esfuerzo salarial. No me gusta llamarle equiparación, porque equiparación podría dar lugar a que equiparásemos misiones, y no se pueden equiparar. Las misiones de un guardia civil, de un policía local en Burgos o de un policía local en Logroño, por cierto, la última vez que dije esto, había un policía local de Logroño y levantó la mano y me lo recordó, la diferencia salarial entre un policía local en alguno de estos sitios que he citado y un soldado es francamente preocupante, y debería ser una de las mayores preocupaciones para los sucesivos ministerios de defensa. Llevamos 23 años, o casi 23 años, con el servicio militar obligatorio suspendido y con un ejército profesional. Y nuestros soldados no cobran como soldados profesionales italianos, franceses, belgas o ingleses. Esto de la profesionalización me ha hecho recordar una cosa, una pequeña pregunta, y quisiera conocer su opinión. Plan Bolonia militar, se cambia el modo de formar a toda la oficialía. ¿Qué opinión tienes de estos nuevos planes respecto a los anteriores? Creo que fue el peor momento para hacer experimentos. Y hicimos un experimento y la verdad es que está saliendo no tan mal como cabía esperar, pero lo suficientemente mal como para que haya que revisarlo. Y me consta que ahora mismo la Dirección General está revisando el sistema. Nosotros, de repente, a mediados de los 2000, entre el 2000, me parece que fue 2006, 2007, prácticamente se nos dijo a los oficiales y a los suboficiales, que éramos los profesionales de las Fuerzas Armadas Españolas, que nuestra formación hasta ese momento había sido un desastre. Cosa que yo lamento totalmente contradecir, porque no es así. La enseñanza que yo recibí era una enseñanza superior, que era equiparable a cualquier cosa. De hecho, como cuento en el libro, alguno de mis hermanos se ha presentado a oposiciones con su simple despacho de teniente de ingenieros. De repente decidimos que lo que habíamos hecho antes no lo habíamos hecho bien, y en lugar de revisarlo, que era una necesidad obvia, que era claro, que era patente, teníamos que revisar nuestros planes de estudios, decidimos dar un salto y pasarnos a la vida civil y hacer una doble titulación. Entonces, ahora mismo, y tú lo sabes perfectamente,
un oficial del Ejército de Tierra tiene que ser a la vez ingeniero de organización industrial y teniente de infantería, por cierto, ingeniero para todos y teniente de ingenieros de caballería, de artillería o de infantería, lo cual es ridículo, porque puede que la organización industrial le venga muy bien a uno que va a ser de mi arma, del arma de ingenieros. Le puede venir bien porque son conceptos, son estudios que pueden ir paralelos, física, álgebra, matemáticas, pero a un teniente de caballería no sería mejor que estuviéramos. Hemos dejado de estudiar historia. En las academias apenas se estudia historia, apenas se estudia porque esa doble graduación, ese doble grado, esa doble titulación requiere un esfuerzo por parte del cadete enorme. De hecho, sabes que los grados son de 4 años, excepto el militar, que es de 5. Bien, pues dicho esto y ya comentado un poco la situación interna de las Fuerzas Armadas, había pensado en preguntarle un poco si todo el tipo de operaciones que se han realizado estos años, ¿tú crees que son útiles para un conflicto convencional como lo que estamos viendo en Ucrania? Pues, con sinceridad, yo creí que eran más útiles de lo que la guerra de Ucrania ha demostrado. O sea, creo que hay una cosa, Yago, que nos ha enseñado la guerra en Ucrania, y es que la guerra mundial, la segunda, no está tan lejos. O sea, lamentablemente para nosotros, cuando en 2014 vimos la invasión de Crimea por parte de Rusia, que aquello fue una invasión, esa invasión se hizo desde el punto de vista de una guerra híbrida, que era la guerra que más relación tenía con lo que nosotros habíamos practicado en Irak, en Afganistán y en sitios similares. Una guerra híbrida, una guerra fluida, una guerra en la que nadie sabe muy bien en qué bando está cada uno. Sin embargo, la guerra de Ucrania nos ha demostrado que se puede volver a la guerra tradicional. Hemos vuelto con aditamentos, o sea, con el empleo de UAVs y de inteligencia extensivo, con el empleo de drones, con una aviación magnífica, con una capacidad de superioridad aérea descomunal. Con todo eso, pero hemos vuelto al tanque, a la mina y a la trinchera, como en 1944. En realidad, y yo alguna vez, como he estudiado bastante a Gerasimov, al que era Gemad ruso, al empezar la guerra de Ucrania, yo nunca creí que Gerasimov fuera a hacer una cosa como esta, porque siempre le vi como un apóstol de la guerra híbrida, de la supresión de comunicaciones en una zona determinada y arrasaba, y de repente hemos vuelto al carro y a la trinchera. Cosa que, por cierto, a mí, que soy de ingenieros, no me parece nada mal, ¿eh? No me parece nada mal. Bueno, me parece mal la guerra, pero no me parece mal que la guerra sea como la que yo estudié, como la que he leído. Porque eso, y aquí ya quiero preguntarte un poco, voy a una serie de opiniones personales sobre el futuro de la guerra y tal, porque los paracaidistas de ahora practicáis todo eso. Una cosa, de la guerra de Ucrania sabes tú mucho más que yo, o sea que no. Bueno, pero me interesa el ojo de... no sé ya. Bueno, venga. Los paracaidistas de ahora, igual que los de Creta en el año 41, creo que fue, y de los del día 6 de junio del 44, los paracaidistas hacen siempre lo mismo. Los paracaidistas saltan y se reagrupan y se defienden porque van a caer, allí va a caer todo lo que haya en los alrededores va a caer sobre ellos. Y eso es lo que hacen los paracaidistas. ¿Tiene su utilidad? Hombre, tiene su utilidad. La tuvo en Tikrit al empezar la guerra en Irak. La tuvo en Kandahar al empezar la guerra en Afganistán. Sin embargo, en Kiev fue un desastre de proporciones descomunales, si no me equivoco, y además eso puedo decir que te lo he oído decir a ti. O sea que con toda tranquilidad te digo que las unidades que saltaron sobre el aeródromo de Kiev para tomarlo y desde ahí hacer presión sobre la capital fueron un verdadero desastre, o su operación fue un verdadero desastre. Y respecto al futuro de la guerra, ¿tú cómo ves sobre todo el papel humano?
pensando en el piloto, en los drones terrestres especialmente. Pues la veo, una de las cosas que tenemos que empezar ya, y por eso es importante que haya una ley de programación que nos dé un objetivo a largo plazo, es a tecnificar el futuro. O sea, en la actualidad estamos viendo cómo drones con una pequeña carga explosiva son capaces de sobrevolar una trinchera, saber dónde colocan y lanzar una carga explosiva sobre un carro determinado. Eso es necesario que nosotros empecemos a estudiar cómo hacerlo y cómo protegernos de ello. Y me consta, el Estado Mayor de la Defensa actual, del almirante general López Calderón, está en ese empeño. Lo que hay que hacer es apoyarle. Y eso es para eso hace falta un horizonte a largo plazo y no pensando que en 2023 va a haber unas elecciones y el que venga detrás que recoja el testigo. Y ya la última pregunta, justamente con respecto a esto, ¿qué papel y qué relación crees que debe existir entre las Fuerzas Armadas y la industria a la hora de proveer este tipo de equipos? Total. Debe haber algo, vamos a ver. Todos los planes militares tienen una parte que es reservada. Y esa parte que es reservada, que habla de la amenaza concreta, que habla del lugar, del agujero que hay que taponar primero, etcétera, etcétera. Toda esa parte que es secreta o es reservada no debe llegar a conocimiento público. Es así de simple. Pero el objetivo de fuerza a largo plazo que diseña el jefe de Estado Mayor de la Defensa tiene partes que serían muy iluminadoras para la industria de defensa, sobre todo para la nacional, para evitar tener que ir a comprar a la estantería lo que otro país ya pensó hace 5 años, cosa que nos ha ocurrido con cierta frecuencia. Si nosotros queremos tener una brecha tecnológica, y antes hablábamos del sur, esa brecha tecnológica es importante, por ejemplo, no solo en nuestra capacidad de colaborar con la OTAN, sino también para establecer una brecha o una distancia entre nuestros vecinos del sur y nosotros mismos. Esa brecha tecnológica, la única forma que tenemos de llenarla es proporcionándole a la industria de defensa nacional con claridad cuáles son nuestros planes. ¿Cómo van a saber ellos? Hablábamos antes, fuera de cámara, de los micro-UAVs. De mi generación, ¿quién habló de micro-UAVs? Nadie habló de micro-UAVs. Pero yo garantizo que en algún plan los he visto incluidos. Lo que pasa es que si ese plan no se le dice a la industria, pues la industria sigue produciendo en serie lo que cree que vamos a necesitar. La necesidad de que haya una industria nacional, estratégica y soberana, y que esa industria nacional, estratégica y soberana actúe como un acuerdo con las Fuerzas Armadas, es fundamental. Bien, pues dicho esto, muchísimas gracias a todos por haber visto esta segunda parte de la entrevista. Nuevamente recomendaros pues durante esta Navidad la obra de Fernando, El rey servido y patria honrada, un libro muy interesante. No necesariamente tiene uno por qué estar de acuerdo o compartirlo absolutamente todo, pero desde luego es muy interesante leerlo y te cuenta muchos detalles de lo que se mueve entre bambalinas en la defensa española al fin y al cabo. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias en particular a don Fernando. Y muchas gracias a ti, Yago.